Buenas noches, estimados estudiantes. Dando continuidad a nuestra materia de Derecho Comercial, en esta clase vamos a abarcar un tema específico, es decir, vamos a hacer el desglose y el análisis sobre la transferencia de cuotas de capital por sucesión hereditaria y por compra y venta de una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. Por lo que previamente a esta clase voy a solicitarles que puedan revisar el material correspondiente precisamente a la clase donde tocamos qué es una SRL. Sin más que decir, continuamos. Buenas noches, estimados estudiantes. Dando continuidad a la clase de hoy, como les anticipaba, vamos a abarcar un estudio de un caso concreto sobre la transferencia de cuotas de capital por sucesión hereditaria y por compra y venta dentro de una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa SRL. A manera de preámbulo, para un mejor entendimiento y como amplificación, vamos a mencionar que la empresa en sus orígenes contaba con 4 socios, es decir, ha nacido la vida con 4 socios, 2 de ellos casados entre sí, es decir, esposa y esposo. Y estos a su vez contaban o cuentan con 2 hijos mayores de edad. Llega a acontecer un hecho fortuito. La esposa, como les mencionaba, llega a fallecer. Necesariamente las cuotas de capital de esta sociedad tienen que pasar a, a pertenecer a otras personas. Es decir, tiene que haber una recomposición societaria. ¿Y cómo se realiza esto? Primero, a través de una declaratoria de herederos. Es decir, en este caso concreto, como lo habíamos mencionado, el, el socio esposo tiene que declararse heredero y en este caso también los hijos mayores de edad. Entonces, ¿qué es lo que les corresponde hacer a estas personas? Declararse herederos, hacer un trámite de aceptación de herencia donde incluyan las cuotas de capital pertenecientes al de cuyos, en este caso a la esposa y socia fallecida. Vamos a entender que ellos realizan los trámites correspondientes, se declaran herederos y cuentan con el testimonio correspondiente, es decir, con los documentos idóneos que acreditan que ellos son los causavientes y son los herederos forzosos de la socia que ha fallecido. Entonces, vamos a entender que a la fecha, al momento, existen solamente 3 socios, los 2 primeros y el esposo que quedó. Entonces, lo que prosigue en este caso es que al mencionar que se debe hacer una recomposición de los socios, debe realizarse primeramente una asamblea extraordinaria de socios, donde se maneje en el orden del día una cápite precisamente para tocar este punto, para que los socios en asamblea puedan deliberar sobre la incorporación de nuevos socios por la sucesión hereditaria que se ha dado. En este caso, vamos a tocar un primer punto que es muy, muy importante para el abogado, porque la elaboración del acta de la Asamblea Extraordinaria debe realizarse con mesura y sobre todo de manera meticulosa. ¿Por qué? Para que no tengan una observación en el trámite que se va a realizar posteriormente. En ese entendido, esa acta se la debe elaborar de manera conjunta con los socios quienes deben estar presentes en dicha reunión. Entonces entendamos que estos socios se reúnen, los 3 socios originales más los 2 hijos de la socia fallecida, eh, que ya cuentan con el documento idóneo que los acredita como herederos. En este caso se pone a tratar ese punto donde se define la incorporación de estos nuevos socios y necesariamente se tiene que hacer una recomposición de las cuotas de capital. De acuerdo a lo que le corresponde a cada uno, es que se debe hacer un cálculo. Y es en esta elaboración del acta y en la posterior tramitación en Funda Empresa donde a veces se realizan o se cuentan con varios defectos y errores.
¿Por qué? Les menciono. Las cuotas de capital no pueden tener decimales. Es decir, si cuentan con alguna falla en el cálculo de las cuotas de capital, el trámite va a ser rechazado en Fundempresa y van a tener que rehacer nuevamente el trámite de transferencia de cuotas de capital. En ese entendido, les recalco, tiene que realizarse un acta meticulosamente, eh, de manera que no haya ninguna observación ulterior. Pero no solamente eso ocurre en la asamblea. Les mencionaba que es una transferencia de cuotas de capital por sucesión hereditaria y por compra-venta. Pues bien, entendemos que ya se cuenta con 5 socios. Tres de los socios originales que han iniciado la empresa SRL, y dos que son los hijos de la socia fallecida. En ese entendido, en esta asamblea, dos de los socios originales deciden transferir por compra y venta a los restantes socios sus cuotas de capital en su totalidad. En ese entendido, se pone a discusión. Toman la palabra en la asamblea y deciden poner sus cuotas de capital a la venta. Entonces los socios restantes aceptan. Es decir, el esposo de la socia fallecida más sus 2 hijos aceptan comprar las cuotas de capital pertenecientes a los otros 2 socios originales. En ese caso ya ellos dejan de pertenecer a la empresa como socios, y la nueva composición societaria estaría solamente por 3 personas, el esposo y los 2 hijos. Entonces, ese capítulo también tiene que estar correctamente redactado en el acta de la Asamblea Extraordinaria. Un punto muy importante es tener mucho cuidado con las fechas que se manejan en los documentos que se van a redactar, que ustedes como abogados van a redactar. Entonces, entendamos que ya se han realizado estos pasos. Primero, la aceptación de la herencia, la sucesión hereditaria como tal. Se ha realizado la aceptación de la incorporación de los nuevos socios a la empresa. Se ha reformulado la composición societaria y 2 de los socios deciden transferir por compra y venta todas sus cuotas de capital a estos nuevos socios y al socio, uno de los socios originales. En ese entendido, se hace una posterior deliberación final, y en ese caso, al estar todos los socios de acuerdo, se suscribe la misma. Entonces, una vez habiendo redactado el acta de la Asamblea Extraordinaria, habiendo firmado todos los socios, no solamente los nuevos, sino los antiguos, porque allí están precisamente dando su aceptación para transferir sus cuotas de capital, es que necesariamente se tiene que hacer una minuta. Esta minuta la tienen que elaborar, nuevamente les recalco, de manera meticulosa para que no tenga error u observación ulterior. Entonces, concluyamos que se realiza el acta y la minuta. Esa minuta se debe protocolizar ante notario de fe pública. ¿Por qué? Porque este documento público va a ingresar a modificar el testimonio de constitución original de la empresa, que figura en Fundempresa principalmente. En ese entendido, lo que tenemos que realizar es una protocolización del documento, es decir, tenemos que contar con un instrumento público, un testimonio ante notario de fe pública. Contando con ese documento, es que ingresamos el trámite en Fundempresa, y posterior a la revisión de la documentación pertinente y de la cancelación de los aranceles correspondientes en Fundempresa, es que sale una certificación. Ya, entiéndase que se hace una revisión meticulosa, sobre todo de la nueva composición societaria, y se da el visto bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios han decidido de manera voluntaria modificar la constitución original de la empresa, y ahora en este caso solamente quedan 3 socios
como les había mencionado, el esposo y los 2 hijos. Pues bien, en este caso no queda más que recalcarles para, para que no tropiecen ustedes en algún momento con algún trámite, que deben ser meticulosos al elaborar precisamente estos documentos para no causarle ningún inconveniente a sus clientes. Es decir, para evitar una observación en Fundempresa. Pues bien, este ha sido el análisis concreto de este caso particular. Eh, Vamos a reforzar lo aprendido con un material que se les va a añadir a la clase.